ABA Comunicaciones Pastorales, en este Jueves Santo, les invita a la reflexión del misterio eucarístico. Conduce el teólogo Augusto Bustamante. El Triduo Pascual es un momento clave en el misterio de nuestra fe. Y cuando hablamos del misterio, es que aunque no lo entendamos perfectamente, sí nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Por ejemplo, cuando decimos el misterio de Dios, pues nuestra capacidad limitada es imposible entenderlo, pero de acercarnos a Él, para aceptarlo, sí, Dios nos da esa posibilidad. Nos hace posible que nos acerquemos a través de la fe al misterio insondable de un Dios infinito, nuestro Dios y Creador. Pues nos acercamos en el Triduo Pascual al momento culmen de nuestra fe. Y lo llamamos Triduo porque son 3 días: el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo o la Vigilia, que son una unidad de fe. Es una Eucaristía, es el misterio eucarístico, analizado como la Pascua definitiva del Señor, como el paso de Dios en nuestra vida, que se reactualiza. No es simplemente el recuerdo de unos acontecimientos históricos que pasaron. No, es Dios que sigue pasando en nuestra vida. Augusto, entonces, de acuerdo con su explicación, la Eucaristía a la cual asistimos todos los días reúne ese acontecer de los 3 días que hoy conmemoramos. ¿En qué forma? La Eucaristía como misterio pascual, porque de la única forma que podemos entender y aceptar la Eucaristía es en el contexto pascual. Entonces la Eucaristía es un primer momento que lo podemos llamar nosotros de verajá, o sea, de bendición, que es casi el análisis que se hace del Jueves Santo. Un segundo momento es el sacrificio, la inmolación del Cordero, que ya se analiza en el viernes. Y un tercer momento, el sicarón. Sicarón significa la actitud o el acto sacramental. Entonces, resumiendo, esos 3 momentos, que son los 3 aspectos teológicos fundamentales de la Eucaristía, son la bendición, verajá en hebreo, el sacrificio en hebreo, selayin, y el tercer momento, que es como el momento escatológico, que es ya la consumación, la resurrección, que lo analizamos en la Vigilia Pascual, es lo que llamamos nosotros sicarón. De ahí viene la palabra sacramento, que en griego se dice anamnesis, como decir de recuerdo, pero en hebreo lo analizamos como el sicarón. Entonces son conceptos que tenemos que ir analizando. Son los 3 momentos fundamentales y por eso decimos que el Triduo Pascual es un análisis desde la fe profundo de la reactualización del momento cumbre en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Miremos que el Jueves Santo comenzamos la Eucaristía, la acción de gracias, pero a través de la bendición, y se convierte en memorial
anamnesis, recuerdo, que no es el recuerdo de evocar un acontecimiento pasado, no, es una reactualización. Dios, por eso es la Pascua, entonces tenemos que analizarlo desde el criterio o contexto pascual. Entonces, es una Eucaristía que la comenzamos el jueves. Mire que en la comunión como que la terminamos o queda inconclusa. Sigue el acto sacrificial el viernes, cuando el cordero ya es inmolado. Y luego, en la vigilia, la resurrección. Porque no podemos hablar de la muerte, del sacrificio, sin la glorificación, la doxa, eso significa gloria, la doxa de Dios. Cuando Jesucristo, muerto, resucitado, es la gloria de Dios. Y por eso Jesucristo es el sacramento definitivo de Dios. Augusto, de acuerdo con tu explicación, la Santa Misa celebrada por cualquier sacerdote en cualquier parte del mundo y en cualquier época no es el recuerdo de lo que pasó, es la actualidad del único sacrificio, la única misa que en la historia se ha celebrado. No es un recuerdo, es una actualización del misterio eucarístico. Cristo que padece y Cristo que resucita. Sí, y precisamente, ¿qué celebramos? El Jueves Santo. Estamos haciendo el memorial, pero para decir la palabra memorial, anamnesis, no es simplemente recordar algo que pasó. Entonces unos dicen, vamos a celebrar o a recordar el acontecimiento del Jueves Santo, cuando él con sus discípulos está celebrando su última Pascua. Por eso tenemos que analizarlo en un contexto pascual. No es simplemente, nos vamos a reunir a recordar lo que pasó hace 2000 años, en ese Jesús histórico. La Sagrada Escritura no es solamente la historia de lo que pasó a ese maravilloso pueblo escogido, sino lo que creyó. Entonces ahí viene la palabra memorial, que es el mandato de Jesús, cuando reuniendo a sus discípulos, toma el pan, lo bendice, lo parte, toma la copa, la bendice y la reparte y les da este mandato: hagan esto en conmemoración mía. Entonces no nos podemos quedar en el simple recuerdo de lo que pasó. No, la Eucaristía. Entonces, al analizar el concepto hebreo, porque ante todo, la última cena era la cena de despedida del Divino Maestro, que con sus discípulos, en un contexto pascual, él como perfecto judío, cada año iba a celebrar con sus amigos, con sus próximos, a celebrar la Pascua. Entonces me preguntarán, desde niño celebraba Pascua, lógicamente. ¿Con quién celebró las primeras Pascuas? Con su madre y con su papá en la tierra, San José, que lo llevaba a las sinagogas, al templo, a celebrar. San Juan nos habla de 3 Pascuas, y desde ahí viene el concepto de los 3 años de vida pública. Y hace este análisis. La primera Pascua es la purificación del templo, que tiene una connotación teológica tan profunda que nos daría para hablar solamente de esto 2 o 3 horas, solo de esta primera Pascua. Viene una segunda Pascua, que es el análisis que hace San Juan desde el pan de vida, y es cuando Jesucristo
hace la multiplicación del pan y dice: soy el pan bajado del cielo, el pan que les dará la vida eterna. En esto nos podríamos quedar 5 o 6 horas hablando, solo para dar a entender cómo Jesús no es el maná bajado del cielo que comieron nuestros padres y murieron. No, el pan que yo os daré es el pan de la vida eterna. Entonces viene ya el sentido escatológico de la misma Eucaristía. Y viene la tercera Pascua, la definitiva, que es la que estamos celebrando, que es la que estamos conmemorando, no simplemente recordando. Entonces, por eso, el sentido de anamnesis en el pueblo hebreo no es el simple recuerdo de lo que ya pasó. Y él da el mandato: hagan esto en conmemoración mía. Y yo me quedaré hasta el último día, hasta la consumación de los siglos. Cuando nosotros entonces, a través de la Pascua judía, entendemos que lo que hizo Jesús al celebrar su última cena, está celebrando su Pascua, y él, como sumo sacerdote, no solamente está oficiando como sacerdote, sino que él es la víctima inmolada, que eso es lo que ya se hablará para el Viernes Santo. Y esa víctima inmolada, que será glorificada por el Padre, y ese es el concepto trinitario: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque al resucitar y al quedar el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, ese es el análisis que podemos decir trinitario. Es acercarnos al misterio de Dios. Y ya lo había dicho, acercarnos al misterio no significa comprenderlo, significa aceptarlo. Y el día que el misterio se comprenda, deja de ser misterio. Y ese es el gran misterio de la fe. Entonces, esa última cena, donde él, como sumo sacerdote, no solamente instaura, hace su Pascua con sus discípulos, sino que les da el mandato de seguir haciendo esto en mi recuerdo. Ahí nace la Eucaristía, que significa acción de gracias, y que tiene esos 3 momentos. La Eucaristía tiene el momento del memorial, que es lo que nosotros llamamos anamnesis, recuerdo. Tiene el momento del sacrificio y tiene el momento de la bendición, que es el ver, bendice el pan, lo toma y lo reparte. El memorial, la anamnesis, o sea, hagan esto en conmemoración mía. Y este pan y este cáliz son el recuerdo de lo que ustedes van a seguir haciendo. Eso significa el nacimiento de la Iglesia. Eso significa institución de la Eucaristía. No invento del hombre, es invento de Jesucristo. Y ahí se convierte la Eucaristía en el sacramento. Sacramento sicaron. El sacramento instituido. Al instituirlo como sacramento, en su oración sacerdotal, les da a ellos, o los consagra, o los hace la institución del sacramento del orden. ¿En qué forma? Cuando él les dice: esto lo van a hacer en conmemoración mía. Es un mandato del Señor. Entonces, mire, es tan lindo el Jueves Santo, no solamente como un recuerdo, sino que no es que estemos celebrando la última cena, sino lo que se instituyó en la última cena en un contexto pascual, porque él, como judío, estaba celebrando su Pascua, su
Pascua, como todo judío. Y fue la Pascua que estaba celebrando ya en Jerusalén. Recordemos, Jerusalén, así sea la puerta de Sión, es la que mata a los profetas. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Jerusalén, que matas a tus profetas. Él era consciente de que al celebrar su Pascua en Jerusalén, allí como sacerdote iba a celebrar su Pascua definitiva y allí se iba a consumar el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Y al bendecir la copa, el verajá, bendición, les dice: tomen mi cuerpo, beban mi sangre, que será para la redención del mundo. Y van a seguir haciendo esto en recuerdo mío. Esa es la Eucaristía, reactualizar ese momento definitivo de Jesús. Prácticamente hubo una sola Eucaristía, la celebró Jesús. Pero al convertirla en sacramento, al dejarla en memorial, eso es, y a través de los apóstoles, que son los sacerdotes, por eso ahí nace la iglesia, y por eso es una, porque él hizo una sola iglesia. Es santa, el santo de los santos la instituyó, y es apostólica porque viene directamente desde los apóstoles. Y es tan importante el sentido de la anamnesis, de ese memorial, de ese recuerdo, que para el hebreo, y recordemos, Jesús era judío, era hebreo, para el judío, el recuerdo no es solamente recordar lo que pasó. Vámonos al Deuteronomio 5. Si leemos en el Deuteronomio, ¿qué dice? El pacto, la alianza que yo hice no solo con sus padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, no, ni la alianza en el Sinaí, no, es el pacto que yo hago con ustedes, con los que estamos ahora vivos, con los que estamos presentes. Entonces, esa nueva alianza que será sellada con su cuerpo y con su sangre se reactualiza en el hoy. Y por eso la Eucaristía es por Él, con Él y en Él. Este es el sentido pascual y el sentido de memorial. Hagan esto en conmemoración mía, y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Desde el momento que en este criterio o contexto pascual entendamos que Cristo hizo su Eucaristía, su Pascua definitiva, y que después de instituir la Eucaristía y de instituir el sacerdocio, ahí hace el nacimiento de su eclesia, de su iglesia. Eso es lo que significa la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, que en el misterio eucarístico se sigue prolongando a través de la iglesia constituida o instituida por Jesucristo, nuestro sumo, eterno y definitivo sacerdote, que escatológicamente nos va a llevar en ese banquete comunitario, en comunión, nos va a llevar al Padre. Por eso es el sacramento de Dios. Si queremos ver a Dios, solo lo podemos ver a través de su Hijo, Jesucristo. Augusto, se nos dice que la Iglesia empezó en Pentecostés, se puso en marcha la obra, pero realmente la Iglesia, aunque sí empezó en Pentecostés, oficialmente nació
el Jueves Santo. En la última cena. Porque si la Iglesia nace de la Eucaristía, y la Eucaristía fue instituida por Jesús el día jueves, víspera de su muerte, entonces la Iglesia se desprende de ello, nace el Jueves Santo. Y al ser un misterio pascual, no se nos puede olvidar que Jesús, que está celebrando la Pascua, como hebreo, ¿qué era la Pascua? La Pascua era conmemorar la salida de Egipto. Egipto es salir de la esclavitud del vicio, del pecado. Pero para salir de Egipto, de los faraones, de los terratenientes o de los que nos mandan, nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras lujurias, nuestros desaciertos, nuestro tomar de la libertad, que la libertad es cuando nosotros buscamos caminos de conveniencia. Y con la libertad nosotros estamos manejando mal, optando por cosas que simplemente no son de nuestra ayuda. En cambio, la libertad es aceptar a Dios, que es el único que nos da la libertad. Entonces, por eso el contexto pascual, el Éxodo, que es la epopeya de la libertad. Y la Pascua es el paso de Dios por nuestra vida, que nos saca de las esclavitudes. Eso significa Pascua. Éxodo es la iglesia que va en camino hacia la Pascua. Y empezamos un camino en la Cuaresma, que nos lleva a través de un desierto. El desierto donde si entendemos que solo Dios basta, que ni el agua, entonces no solo de pan vive el hombre, entonces queremos convertir las piedras en pan, queremos tener el poder, esas fueron las tentaciones. Entonces, de la mano de Jesús, que es el único que supo atravesar el desierto, de nuestros desiertos de nuestra vida, para poder llegar a la tierra prometida, que es el tercer paso, que ellos entonces están haciendo esa anamnesis, ese memorial, ese recuerdo de salir de Egipto, de la esclavitud, y a través del desierto, donde con el maná, con la nube, que los protegía del sol, de la inclemencia, del calor, y con ese Oreb, esa piedra de Oreb, que al tocarla Moisés con su vara que llamamos mágica, hablando de la magia de Dios, cuando él desesperado, Señor, ya no puedo más, y él rompe la piedra, la roca de Oreb, sale el agua de la vida eterna. Eso es prefiguración o prototipo de ese libertador, que si en ese pueblo, en esa época, fue liberado por el gran libertador Moisés, la figura indudablemente más grande del Antiguo Testamento, pues el mismo Moisés dijo, vendrá uno mucho más fuerte, el verdadero libertador. Está hablando de Jesucristo, que en esa Pascua que está él celebrando como judío, no solo saca a su pueblo de la esclavitud del pecado, él es el único que quita el pecado del mundo, y es un concepto teológico. Solo Dios salva. Eso significa Yeshua, Dios que salva. El único que puede quitar el pecado es Jesús, es Dios, Yeshua, el Hijo de Dios, el libertador definitivo. Nos saca de la esclavitud del pecado, del Egipto, nos pasa por el desierto, y de la mano de Jesús atravesamos el desierto y nos lleva a la tierra prometida. Esa tierra prometida es la nueva alianza que él, con su muerte y resurrección, nos va a llevar escatológicamente, nos lleva a la posesión de Dios, que la habíamos perdido por el pecado de soberbia, porque el demonio nos hizo creer dioses, y al desobedecer, entonces dañamos ese primer pacto. Luego el pacto que hace Noé en el diluvio, luego el pacto de la alianza en el Sinaí, pero el pacto definitivo es la alianza nueva, que a través de su cuerpo y de su sangre y de su sacrificio cruento en la cruz, sale victorioso, glorioso del sepulcro para darnos la resurrección, la anástasis. Anástasis significa salir del vicio, del pecado, de la muerte a la vida eterna.
Recapitulemos, Augusto. Primero, Cristo celebró la Pascua desde pequeño, pero lo que podríamos decir, la Pascua del recuerdo. Del recuerdo. Pero la Pascua de aquel Jueves Santo fue la verdadera Pascua, el paso de la vida a la muerte y a la resurrección. Segundo, conmemoramos la institución hace 2000 años de la Santa Eucaristía. Tercero, conmemoramos la primera ordenación sacerdotal de la historia. Cuarto, nace nuestra Iglesia Católica de la Eucaristía. Nace de la Eucaristía del Jueves Santo, porque es que esa no solamente es la primera Eucaristía, sino es la única Eucaristía. Lo que nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestro sumo pontífice, como vicario de Cristo, ellos son como los apóstoles, continuadores están el mandato de Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, por eso, la Sagrada Eucaristía, el misterio eucarístico, si lo analizamos como el misterio eucarístico, lo podemos entender como una reactualización de la Pascua definitiva de Jesús. Estos son conceptos del gran pontífice emérito Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. O sea, esto no es un acomodo que los últimos teólogos, no, o que la Lectio Divina que se puso como de moda hace unos 10, 15 años, aunque ya los benedictinos la tenían. Entonces, esto no son cosas de moda de la Iglesia, ni son la última tendencia de los últimos teólogos. No, esto es inspirado por el Espíritu Santo en grandes teólogos. Y como el Papa Ratzinger, uno de los más grandes teólogos, para mí el más grande teólogo que en este momento tenemos, y fuera de eso, con la inerrancia del Espíritu Santo porque fue pontífice máximo, entonces él nos da este modo también de análisis. O sea, dentro de un criterio pascual, la Eucaristía, la última cena, se dio en un contexto pascual hebreo. Agradecemos a Augusto esta intervención y les invitamos para un programa similar, pero ya referido al Viernes Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. A Jesús por María. Experiencias en nuestra vida cristiana de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.